Lo digo sin rodeos, me preocupa que Casu llegue a nuestro país sin mostrar respeto por nuestras raíces musicales. El talento no justifica pasar por encima de la tradición. Mientras venga a sumar, bienvenida, pero si su equipo busca polémica barata, conmigo no cuenten. Por eso decidí marcar distancia. Aquí se aplaude la disciplina, no el circo. 3, 2, 1. Deja lo que estás haciendo y ven pa' acá con tu cafecito bien cargado, que el mitote que traigo hoy te va a hacer vibrar hasta los aretes, y no porque lo diga yo nomás por decir, sino porque esto está retumbando en todos lados y ya sabes que aquí en Retumba Polémica no nos guardamos nada. Mira, te vas a quedar con el ojo cuadrado cuando te cuente lo que soltó el mismísimo Alejandro Fernández, el potrillo, ese señorón que donde se impone, que nomás abre la boca y se calla el gallinero. Pues haz de cuenta que llegó a la Ciudad de México como quien no quiere la cosa, elegante, discreto, sin circo, y cuando le preguntaron por la presencia de Casu en México, no se anduvo con rodeos. Que qué orgullo tenerla aquí, que artistas como ella le dan brillo a nuestro panorama musical, que este país es su casa también. A ver, dime si no es para aplaudir de pie. Porque una cosa es quedar bien, y otra muy distinta es hablar con peso específico, y si hay alguien cuya palabra pesa, es la del potrillo. Pero espérate, porque esto apenas es el calentamiento. Lo que verdaderamente prendió la mecha fue el gesto que vino después, unos brazaletes dorados para Casu y para su niña, con las banderas de México y Argentina entrelazadas, así, juntitas, como abrazo y pacto al mismo tiempo, como diciendo ni tú sin mí, ni yo sin ti, como si la música nos pariera a todos en la misma cuna. Y ese simbolismo, comadre, ese simbolismo fue un misil elegante, fino, directo, que cayó justo donde tenía que caer, en el corazón de la gente, y también en los pasillos de cierta familia que ya traía sus rollos con la Argentina. Sí, comadre, ya sabes de quiénes hablo, de los Aguilar, que con todo y su talento han acumulado unos desplantes y unos silencios que el público no es ciego y no se chupa el dedo. Y el contraste, mijita, el contraste no puede ser más brutal. De un lado, un charro que apoya, que abre los brazos, que manda un mensaje de unidad, del otro, un silencio de esos que huelen a desaire, a no te vi, no te oí, no me importa, que en redes sociales se lee clarito como me dio igual, y eso a la gente no le gusta, sobre todo cuando se trata de alguien como Casu, que no ha hecho otra cosa más que chingarle, cantar, trabajar, y cuidar a su niña con una entereza que ya la quisiéramos. Muchas. Y mira, yo sé que tú y yo no nacimos ayer, que ya vimos carruseles de chismes, malabares de prensa y fuegos artificiales de escándalos, pero esta vez la cosa tiene capas como cebolla de mercado, porque no es nomás el gesto del potrillo, es todo lo que desencadena. Primero, el recibimiento que le dio el público a Casu en el aeropuerto, una cosa que te pone la piel de gallina, niñas llorando, señoras aplaudiendo, jóvenes con carteles, abrazos que cruzan acentos y pasaportes, ese amor mexicano que cuando adopta a alguien, lo hace suyo para siempre. No es cualquier aplauso, es el aplauso de la banda que se formó desde temprano, que guardó el celular en la bolsa para vivir el momento, que le grita te queremos, con la garganta y con el alma. Y justo en medio de ese alboroto bonito, de ese cariño real, aparece la figura de Alejandro, observando, midiendo, entendiendo el pulso de la gente, y decide, este es el momento. Y suelta lo que suelta, claro, contundente, sin veneno, sin pleito, pero con una carga simbólica que ya la quisieran los discursos de fin de año. Y luego el detalle de los brazaletes, porque no fue uno nomás para el artista, fue otro para la niña, y eso, comadre, eso es oro molido en términos de mensaje. Es literalmente decir, no solo respeto al artista, también abrazo a la madre, y honro a la familia que está formando. Y si tú tienes más de 45, si ya criaste, si ya te partiste el lomo por tus chamacos, sabes lo que se siente que alguien vea a tu criatura, que la incluya, que la tome en cuenta. Ahí es donde el gesto se vuelve entrañable, más allá de lo mediático. Y claro, la Argentina no es tonta, lo entiende, lo valora, se le ve en los ojos cuando habla del tema, se nota cuando luce los brazaletes en el escenario, brillando bajo las luces como quien trae puesto, además de joya, un respaldo público. Pero aquí no para la cosa, porque si de por sí el duelo de dinastías ya venía de años atrás, con los Fernández por un lado, clase y tradición, y los Aguilar por el otro, talento y reflectores, este capítulo vino a echarle más leña al fogón. No es que hayan dicho algo directo, no, nadie está buscando guerra a gritos, pero que el público compara. Y cuando pones de un lado el gesto generoso, y del otro la frialdad, la cosa canta solita. La gente empieza a decir, estos apoyan, aquellos hacen caras. Y ese juicio popular, comadre, esa es la moneda más cara que hay en el espectáculo mexicano. Y mientras todo esto sucede afuera, adentro, en lo privado,
se va tejiendo otra historia que te juro te va a tocar fibras, porque Camila, la hija del potrillo, la muchachita que creció debajo de reflectores y cámaras, decide abrir su corazón y hablar de lo que dolió, de lo que faltó, de los perdones que a veces tardan años en formarse en la garganta. Mira, no se necesita ser psicóloga para entender que la vida de un artista de ese calibre no deja espacio para todo. Hay giras, hay conciertos, hay noches en hoteles fríos, hay llamados a horas imposibles. Y del otro lado, una niña esperando un papá que a veces no llega, no porque no quiera, sino porque no puede. Y esas ausencias pesan, aunque se suplan con regalos y llamadas. Crecen y se vuelven nudos que un día hay que desatar. Camila lo dijo con una madurez que a muchas le sorprendió. Hubo dolores, hubo reclamos, hubo silencios, pero también hubo decisión de sanar, y ahora, cantando con su padre, compartiendo escenario en la gira, cada canción se vuelve un abrazo que la voz no encontraba antes. Cada aplauso del público es una palmada al alma, una confirmación de que sí se puede volver a construir lo roto. Y dime si no es de novela que todo esto coincida con el otro frente, el público, el de los brazaletes, el del apoyo a Casu. Yo lo veo clarito así, cuando por dentro te decides a recomponer, a ser congruente, también por fuera se te acomodan las piezas. Ale, el potrillo, está en un momento de esos en los que un hombre decide qué legado quiere dejar. Y no es nomás el legado de la música, que ese ya lo tiene con letras doradas, es el legado de la forma, de la clase, del así se hace. Porque apoyar a quien merece no te quita, te suma. Cantar con tu hija no es nomás show, es terapia pública, valiente, que ayuda a otras familias a ver que no hay vergüenza en decir me dolió, la regué, perdóname, trabajemos juntos. Y si a esto le sumas que afuera la cosa está que arde con la comparación inevitable, pues ahí tienes el caldo completo. Una casa que se fortalece desde adentro y que por fuera manda señales claras de generosidad, mientras la casa de enfrente se queda atrapada en la pose, en el cálculo, en el que van a decir si digo algo. Y así, comadre, no se puede, porque el público mayor, el que tiene colmillo, el que ya vivió, ese público huele la autenticidad a 3 cuadras. Yo sé que ahorita te estarás preguntando cómo cayó esta bomba del lado de los Aguilar. Pues mira, lo que se sabe, y ya ves que aquí siempre tenemos oídos en donde se cuece el chisme fino, es que no cayó nada bien. Que si hubo llamadas, que si hubo juntas, que sí, cómo le damos la vuelta a esto sin que parezca que estamos ardidos. Y la respuesta, te lo digo de amiga, no estaba en ninguna oficina. Porque no hay comunicado que tape una percepción que ya se asentó. Cuando la gente siente que fuiste mezquino y otro fue grande, no hay nota de prensa que te salve. La única salida es cambiar de raíz, bajar el tono, abrir los brazos, admitir sin admitir, tender puentes. Pero eso, mijita, requiere humildad, y la humildad no siempre anda a la mano cuando la familia trae la vara alta y el ego bien puesto. Y mientras ellos se ven en el espejo a ver si se les nota la molestia, Casu sigue haciendo lo suyo, con la frente en alto, cantando como si cada tema fuera un acto de fe, como si cada paso en un escenario mexicano fuera su manera de decir gracias, yo también los elegí. Y el público responde, con flores, con gritos, con celulares grabando, con playlists que no sueltan su música, con historias que cuentan cómo la conocieron, cómo la siguen, cómo sienten que les habla al oído. Ahora, vámonos a ese momento del aeropuerto, porque ahí empezó la función en grande. Desde la noche anterior ya había quien estaba esperando, con chamarra, con lonchera, con ganas de ser la primera en verla salir. Y cuando se abrieron las puertas, la vibra se fue para arriba como espuma. La argentina, sencilla, con ese estilo suyo que no necesita lentejuela para brillar, sonriendo, agradeciendo, repartiendo abrazos como quien reparte pan caliente. Y entre la gente, reporteros, celulares, historias en vivo, gritos. Los te amamos, los bienvenida a México, los eres una reina. Y mientras tanto, en algún lugar, el potrillo enterándose, viendo, entendiendo. Porque Alejandro no es improvisado, él no se mete en temas porque sí. Lo suyo fue un gesto medido, pensado, y por eso pegó como pegó. Que si las banderas entrelazadas, que si el oro, que si los brazaletes. Pero más allá del metal, lo que importó fue el mensaje. Y te voy a decir otra cosa que casi nadie menciona, incluir a la niña, a la pequeña, fue un golpe maestro de humanidad. Porque ahí no hay marketing, ahí hay corazón. Las mamás lo sienten automático. Quien reconoce a tu hija te está reconociendo a ti en tu versión más vulnerable y más grande a la vez. Y claro, los brazaletes no se quedaron en caja.
En los conciertos posteriores, cuando Casu alzó la mano y la luz atrapó ese brillo, se armó el murmullo en la audiencia. ¿Ya viste? Son los que le mandó el potrillo. Y la historia se empezó a contar sola, de boca en boca, de story en story, hasta que ya no había noticiero de espectáculos que no lo tocara. ¿Qué significa? ¿Por qué ahora? ¿Qué mensaje manda? Y mira, uno puede teorizar mucho, pero al final fue simple: unidad, respeto, hermandad entre países que se encuentran en la música. Y eso, en una época donde todo mundo está a la caza del escándalo, se siente refrescante, como cuando en pleno calorón te cae una sombra generosa. No se trató de exponer a nadie, se trató de poner en alto a alguien. Y eso el público lo premia. Mientras tanto, del otro lado, el silencio. Y el silencio a veces habla más fuerte que los gritos. Porque si de veras no traían tema con ella, bastaba un qué bueno que esté aquí, bienvenida. No tenía ni que mandar brazalete, con un gesto simple se hubiera entendido. Pero no, prefirieron guardarse, y el guardarse se leyó como frialdad. Y ahí fue cuando el movimiento del potrillo se vio todavía más grande, porque el contraste lo agranda todo. Es como poner una vela en un cuarto oscuro, la luz parece más fuerte no porque sea antorcha, sino porque todo lo demás está apagado. Y esa imagen, comadre, esa imagen se quedó en el imaginario colectivo. En la sala de tu casa, en el Uber, en la fila de la tortillería, todos hablando de lo mismo. ¿Ya viste lo que hizo Alejandro? ¡Qué detallazo! Así se hacen las cosas. Y cuando el pueblo te aprueba así, es difícil que te bajen de ese pedestal. No es pedestal de ego, es pedestal de respeto. Ahora, meto reversa tantito para contarte cómo lo de Camila se entrelaza con todo esto, porque yo sé que tú vas a entender la profundidad. La niña, que ya no es niña pero una siempre dice niña cuando habla de los hijos, se plantó con voz serena a decir que sí, que hubo heridas, que sí, que le costó perdonar, que sí, que le pidió perdón a su papá por reclamos que venían de lugares de dolor. Y eso, para una mujer de su edad, en este medio, es acto de valor. Porque fácil hubiera sido callar, sonreír y fingir que todo siempre fue color de rosa. Pero ella no. Ella decidió que su historia también podía sanar a alguien más ahí afuera. Y de paso, sanar a ella misma. Yo me la imagino chiquita, contando los días para un cumpleaños donde el papá a lo mejor no fue, o mirando videos de conciertos para sentir que estaba cerca, y me da ternura y coraje por partes iguales. Porque así es la fama, te da una casa grande, pero a veces te quita la sobremesa. Te da viajes, pero te roba domingos. Y en esa balanza, la que paga factura también es la hija. Por eso ahora, verlos juntos, ensayar, compartir camerino, afinar canciones, es como ir pegando con paciencia una taza que se rompió. Queda con cicatrices, claro, pero a veces la taza reparada tiene más valor que la nueva. Y el público, que es sabio cuando quiere, lo aplaude. Se paran, gritan, lloran, y hasta se dan la vuelta a ver a su propia hija, o a su propio padre, y se prometen llamar más seguido. Pero ojo, que todo esto también manda otro mensaje al gremio, que no necesitas humillar a nadie para brillar más. Que la grandeza se nota en cómo tratas al que está enfrente. Y ahí, la jugada de Alejandro se vuelve lección. Porque no salió a decir fulano hizo mal. No. Salió a decir esta mujer merece respeto. Y el subtexto hizo su chamba solito. La gente, que no es tonta, ató cabos. Y la prensa, que vive de atar cabos, los amarró todavía más. Y ya para cuando Pepe se enteró, ya estaba la ola encima. Dicen que le cayó como jarro de agua fría, que apretó la quijada, que se preguntó ¿y ahora qué? Y ahora qué es difícil cuando la pelota está en la cancha del cariño popular. Porque si reacciones enojado, quedas peor. Si no reaccionas, te quedas atrás. Yo te confieso algo, comadre. A mí me emociona ver que el público mexicano, sobre todo el de nuestra generación, reconoce estas cosas. Porque a veces pareciera que las redes nada más premian el escándalo, la gritería, el pleito. Y no, también se premia la clase. También se premia el abrazo. También se premia el detalle que une. Y en un país donde la música es religión y la familia es altar, que un charro le mande a una madre y a su hija un símbolo de hermandad, pega directo al corazón nacional. Es como si dijera, aquí cabemos todos y venimos con respeto. Y dime si no es el mensaje que necesitábamos en medio de tanta división por tonterías. Por cierto,
Algo que me contaron y que vas a apreciar. Se dice que en privado, Alejandro comentó que lo que más le impresiona de Casu no es solo su voz o su show, sino cómo ha manejado el huracán mediático con dignidad. Nada de pleito barato, nada de indirectas incendiarias, nada de ponerse en papel de víctima. Chambeando y punto. Criando a su niña y punto. Subiéndose al escenario y dejando el alma. Y él, que ha visto de todo en esta industria, reconoce ahí un espejo de sus propios valores. Y por eso la apoya. Porque uno reconoce a los suyos no por el pasaporte, sino por la congruencia. Y eso, comadre, por si faltara algo, amarra el lazo todavía más fuerte. No es apoyo de moda, es respeto ganado. Y te voy a pintar una escena para que la tengas clavada en la mente. Noche de concierto, el público mexicano calentito, la banda gritando, las luces navegando por el recinto, y Casu levanta la mano, el brazalete brilla, alguien en la primera fila se lo señala a su amiga. Mira, mira, el de México y Argentina. La amiga saca el celular, graba, lo sube. Y del otro lado del teléfono, en alguna sala, tú y yo con el café, lo vemos y volvemos a sentir ese orgullo tonto y bonito de ver un gesto bien hecho. Y en ese mismo instante, en otra ciudad, quizá Pepe se sienta a planear, a pensar si en la próxima entrevista conviene suavizar, decir algo amable, bajarle 2 rayitas al hermetismo. Ojalá, comadre, ojalá. Porque México es grande y hay espacio para todos. Pero a ese espacio se entra con puerta de humildad. Y si no aprenden la lección, se arriesgan a quedarse cantando solos frente al espejo, mientras el público anda en otro auditorio, aplaudiendo donde se sienten queridos. Y ya para ir cerrando este primer tramo, porque te prometí que te lo iba a ir soltando con calma y sabrosito, te digo esto, lo que estamos viendo no es nomás chisme. Es una cátedra. Es un recordatorio de que el prestigio no se hereda, se sostiene. Que el apellido abre puertas, pero el carácter las mantiene abiertas. Y Alejandro, con un par de palabras bien puestas y un par de brazaletes bien pensados, nos recordó qué significa ser caballero en el escenario y fuera de él. A Casu le dio un espaldarazo que trasciende modas. A su hija, le dio espacio para sanar a la vista de todos, y eso no cualquiera. Al público, nos dio tema, sí, pero nos dio también una brújula. Donde hay generosidad, ahí nos vamos a juntar. Donde hay mezquindad, ahí vamos a mirar con recelo. Y a los Aguilar, pues les dejó tarea. No para que se peleen, sino para que aprendan. Porque si de veras aman al público como dicen, tendrán que demostrarlo con gestos que unifiquen, no que separen. Quédate cerquita, comadre, que ahorita te suelto lo que vino después, cómo se movieron las fichas, que se dijo los pasillos, y cómo se está cocinando el siguiente capítulo de este novelón que tiene a medio México opinando, discutiendo, llorando y aplaudiendo. Porque aquí, en Retumba Polémica, te lo cuento sin pelos en la lengua y con el corazón en la mano, como plática entre nos, de mujer a mujer, de las que ya vivimos y sabemos distinguir la clase verdadera del puro aparador. Y si me preguntas a mí, esto apenas va tomando vuelo. Hay más señales, más momentos, más encuentros que te voy a poner sobre la mesa para que juntas armemos el rompecabezas. Pero por lo pronto, quédate con esta imagen, un país entero aplaudiendo el gesto correcto, una madre y su niña estrechando en la muñeca un símbolo de 2 banderas hermanas, un charro sonriendo con esa calma de quien sabe que hizo lo que debía, y una familia rival mirando de lejos, pensando si es momento de cambiar la partitura. Tú y yo sabemos que sí. La pregunta es si ellos ya se dieron cuenta. Comadre querida, agárrate bien de la silla y dale otro sorbito al café, porque lo que viene tiene filo de navaja fina y calor de comal recién encendido, y ya sabes que aquí, en Retumba Polémica, te lo soltamos derecho y sin filtro, como nos gusta a las que ya traemos camino recorrido. Mira, después del detallazo del potrillo con los brazaletes para Casu y su niña, el ambiente se puso como esas tardes antes de la tormenta, con el cielo entre gris y naranja y el viento soplando que te avisa que algo grande se va a dejar caer. No fueron gritos, no fueron pleitos, no fueron comunicados de prensa escandalosos, fue una sensación que se fue colando lento en el ánimo del público. ¿Y los Aguilar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Y no por morbo nomás, sino porque a estas alturas ya todas sabemos leer la música detrás de las palabras. Cuando una familia como los Fernández responde con elegancia y humanidad, y la otra se queda fría o calculadora, la comparación se vuelve inevitable. No necesitas lupa para ver la diferencia. Yo pienso mucho en las comadres de nuestra generación, las de 45 para arriba, que ya educaron, ya cuidaron a los suyos, ya pasaron por desveladas, por juntas de padres de familia,
por tardes de médico, por fiestas improvisadas que arreglaron con lo que hubiera en el refri. Nosotras sabemos distinguir la grandeza verdadera, no la de los reflectores, sino la de los gestos. Por eso el tema caló tan hondo. Porque no fue quien canta más o quien vende más, fue quien abraza, quien reconoce, quien suma. Y Kazu, con esa sonrisa que se le hace chiquita, esa mirada de gracias de veras, estaba del brazo de un símbolo que nos encanta, dos banderas prendidas en el mismo círculo, la de México y la de Argentina, como dos hermanas que dejaron de competir por la herencia y se pusieron a preparar juntas el pozole. Eso es poderoso, comadre. Es de las escenas que te reconcilian con el mundo del espectáculo, que a veces parece puro fuego artificial y filtro de celular. Pero déjame ir por partes, porque ya me estoy arrancando como camioneta en bajada. Lo que siguió al gesto del potrillo fue una ola de cariño que le cayó a Kazu como lluvia de verano. En los conciertos, el público ya no solo coreaba las canciones, coreaba la hermandad. A la primera que levantaba la mano, se veía el brillo del brazalete y mira, era como santo y seña. Ahí está el de México y Argentina, el que le mandó Alejandro, y tú alcanzabas a escuchar entre las filas el murmullo amoroso, ¡qué bonito gesto! Así sí. Empezaron a aparecer pancartas artesanales que decían bienvenida, hermana y esta es tu casa, y no era rollo de marketing de disquera, era gente de a pie, con plumón y cartulina comprada a la salida del metro. Eso vale triple. Cuando el pueblo te fabrica una manta, la fama se te pega al alma, no al ego. Y tú sabes que estas cosas hacen eco. En los programas, en las sobremesas, en el WhatsApp de las vecinas, la conversación se volvió serena y filosa. ¿Por qué a veces cuesta tanto abrir la boca para decir bienvenido? ¿Por qué es tan difícil felicitar a otro? Y al mismo tiempo, del lado Fernández, la otra cuerda de esta guitarra sonaba con una belleza inesperada, la reconciliación a la vista de todos entre Alejandro y su hija Camila. Esa es otra que le llegó al corazón a nuestra generación. Porque, ¿cuántas no hemos tenido que pedir perdón o perdonar a un padre, a una madre, a un hijo? No hay manual para eso. Y ver a Camila hablar con esa madurez, sin morbo, sin colgarse la medalla de la víctima, diciendo sí, me dolió, sí, ya pasó, estamos sanando y seguimos en eso. Uf, comadre, eso merece una ovación aparte. Encima, haciéndolo desde el escenario, que no es un consultorio ni un comedor, es un territorio que multiplica todo. Lo bueno, lo incómodo, lo que sana. Yo te juro que cuando me imaginé a Camila, quizá con los ojos brillosos detrás del escenario, respirando hondo antes de salir a cantar con su papá, me dio un escalofrío bonito. Porque hay momentos en la vida en que una canción vale más que 3 terapias. Te acomoda recuerdos, te ablanda la defensa, te permite decir con melodía lo que en prosa no te atrevías. Y para Alejandro, déjame decirte, no es poca cosa. Porque en este mundo de figurones, donde a muchos les encanta fingir que no sienten, él optó por ser humano. No por morbo, no por contenido, sino por autenticidad. Y eso pega. Eso hace que la gente te crea. Por eso su gesto con Kazu fue percibido como genuino. El mismo hombre que está haciendo las paces con su niña es el hombre que no le tiembla la mano para reconocer el talento y tender la mano cuando toca. Ahora, vámonos a ver el otro lado del muro, porque también hay que decirlo. Del lado de los Aguilar, el clima estaba espeso. No hubo conferencias, pero sí hubo movimientos de ajedrez, apariciones cuidadas, sonrisas en eventos, alguna respuesta fugaz en redes, muy diplomática, como para que conste que se dijo algo sin decir nada. Tú y yo ya no sabemos ese libreto. La cosa es que en esta jugada en particular, el libreto se notó. El público sintió que estaban montando escena. Y mira, no es que uno quiera crucificar a nadie, los Aguilar traen talento en vena, eso nadie lo quita. Pero el carisma también se mide en cómo reaccionas cuando no te toca el foco. Y ahí, se resbalaron. No fue tragedia, no fue fatalidad, pero sí fue un resbalón feo ante unos ojos que en estas fechas andan especialmente atentos al tema. Porque no hay nada que despierte más empatía que ver a una madre joven, en un país extranjero, ser acogida por un ídolo de tu cultura. Y no hay nada que caiga peor que parecer frío frente a esa escena. Me contaron, y tú ya sabes que aquí la información se contrasta antes de soltarla, que Pepe, al enterarse de lo del aeropuerto, lo de las declaraciones de Alejandro y lo de los brazaletes, pidió a su equipo que bajaran el ruido, que no se alimentara el pleito, que no se respondiera con coraje. Que la línea fuera no hay tema. Y quizá estratégicamente tiene lógica.
El problema es que a la gente no hay tema le suena a me vale. Y me vale es veneno en este ecosistema donde el cariño se gana con detalles, con cercanía y con humanidad. Tal vez, y esto te lo digo de verdad como quien te quiere, bastaba con un bienvenida, Casu, qué gusto que estés aquí, arriba la música latina. Ni más ni menos. Y en cambio, se optó por la frialdad. Hay decisiones que se toman con la cabeza y otras con el corazón. Esta pedía corazón. Mientras tanto, Casu siguió a lo suyo, que es lo que más ha gustado en toda esta historia. Nada de girar el tema para incendiar, al contrario, cada que le preguntan, responde con una dignidad que el público aprecia. Agradece, reconoce, evita el pleito. Se nota que está centrada en su trabajo y en su hija. Una mujer joven, pero con aplomo de vieja escuela. Y eso le hace espejo a Alejandro, que la apoya por lo que ve, una profesional de tomo y lomo. Te voy a ser honesta, a mí me cae de maravilla cuando veo artistas que rehuyen el escándalo aunque el escándalo los persiga, porque demostrar carácter en medio de la marejada no cualquiera lo logra. Y si a eso le sumas el cobijo de un peso pesado, pues tienes la mezcla perfecta para que el público te adopte. No gusta la víctima eterna, gusta la guerrera que camina derecho, sin ponerse el moño de mártir. Ahora, hablemos del simbolismo de esas banderas entrelazadas, porque a nuestra edad una ya no se traga el numerito de joyas por joyas. El oro brilla, sí, pero lo que conmueve es el mensaje. México y Argentina no son países extraños uno al otro. Compartimos música, películas, novelas, modismos, futboleros que llevan y traen anécdotas entre ambos lados. Pero también tenemos historias de celitos tontos, de aquí hacemos mejor esto, de comparaciones inútiles. Que un mexicano del tamaño de Alejandro diga con un brazalete somos familia es una borla de humo sobre todas esas comparaciones. Es decir, te aplaudo no a pesar de que no naciste aquí, sino justo porque viniste con respeto, con ganas de sumar. Y el público mexicano es sabio. Te juro que el día que empezaron a circular las fotos de esos brazaletes, muchas de nosotras suspiramos con una paz extraña, como si alguien nos hubiera leído el rezo que el país necesitaba: bájenle al pleito, súbanle al cariño. ¿Y qué me dices de lo que ese detalle significa para la niña? Porque, comadre, a veces se nos olvida que cuando una mujer es artista y madre, la cuerda en la que camina es finita. De un lado, los fans piden todo. Del otro, una personita chiquita que también pide todo. No es fácil, y es bonito ver gestos que reconozcan esa dualidad, que abracen a la madre y al artista por igual. En México respetamos a la madre como a un altar. Que un charro, cuyo símbolo más fuerte es la figura protectora, le mande a una niña un brazalete con la bandera del lugar donde está siendo querida, a mí me parece poesía. Dice, aquí también te cuidamos. Yo vi a varias señoras en los conciertos limpiarse la lágrima cuando Casu alzaba la manita y aquello relucía. Lloras por muchas cosas, por la belleza del gesto, por tu propia historia de maternidad, por las veces que deseaste que alguien hiciera espacio en su mundo para tus hijos. Y mientras el corazón general se estiraba por ese lado, del lado de los Fernández, Camila estaba hilando su propia sanación. Se la ha visto más serena, más luminosa. Le notas en la voz ese peso distinto que solo llega cuando te perdonas y perdonas. Las redes, que a veces son culebras, en esta le dieron cariño. Mensajes largos, de mujeres que decían te entiendo, hija, mi papá también se fue por trabajo, y tardé en comprenderlo. También de padres que escribían no siempre supe estar, pero amo a mis hijas, gracias por decir que se puede remendar lo roto. Si las redes sociales tuvieran vida, te dirían que esa cadena de comentarios fue como un altar de veladoras encendidas en la madrugada, luz chiquita, pero mucha, y mucha luz hace calor de hogar. Y ojo, no todo fue perfecto, hubo a quien le pareció que estaba capitalizando su historia. Ya sabes cómo hay gente para todo, pero el peso del apoyo fue mucho mayor. Porque cuando la verdad se dice con pulso y respeto, casi siempre encuentra eco bonito. ¿Y qué hay del eco entre artistas? Porque esto no se quedó nomás en el plano del público. Varias voces del medio, sin meterse en camisa de 11 varas, empezaron a reaccionar con likes, con emojis, con bien ahí, potrillo, con qué detalle, Alejandro, con aplausos para Casu, profesionalaza. Nadie quería encender el pleito, pero sí querían posicionarse del lado de la luz. Y eso te confirma lo que te decía, la jugada fue limpia, no fue a picar ojos. Fue a construir. Y cuando construyes, te acompañan. Cuando divides,
Te quedas solo o acompañado de quien aplaude el circo. Y el circo vende entradas, sí, pero no construye legado. El legado se hace con estos ladrillitos, brazaletes simbólicos, palabras medidas, conciertos compartidos entre padre e hija, silencios llenos de abrazo. Como esas casas de adobe que aguantan aguaceros porque fueron puestas con paciencia, no a las carreras. A todo esto, te preguntarás, ¿y Kazu qué más ha dicho? Te lo resumo bonito, agradecida, concentrada, con foco en su música, en su gente, en su criatura. Que si el gesto la conmovió, por supuesto. Que si se siente bienvenida, también. Y de lo otro, poco o nada. Y ese poco o nada es exactamente lo que ha encantado. Porque cuando uno no hace leña del árbol caído, el bosque te protege. El público percibe que no quiere venganza ni ajuste de cuentas, que solo quiere hacer su chamba bien y seguir creciendo. Y cuando el público huele trabajo, constancia y humildad, se entrega. Verás que no es casualidad que las entradas estén fuertes, que el boca a boca la esté empujando más. No es la polémica, es la percepción de autenticidad. Te confieso que también he pensado en Pepe desde un lugar menos duro. Ha de ser difícil, comadre, sentirse atisbado por todos lados, cada paso analizado, cada silencio interpretado. Y con una historia familiar tan poderosa, con un apellido que pesa toneladas, también se vuelve complicado moverse sin que truene el piso. A veces el miedo a regarla te paraliza. Yo quisiera creer, porque de veras me gusta pensar bien, que eventualmente se animará a hacer un gesto cálido, de esos que no buscan cámaras sino recoger puentes. Ya lo verás, una palabra amable en el momento adecuado puede cambiar el tono de toda la conversación. Y si no lo hace, no será tragedia, pero sí una oportunidad perdida. No frente a la fama, sino frente a la humanidad. Porque aquí lo que está en juego no es un ranking, es cómo se sienten las personas que ven tu ejemplo. Y ya sabes que nuestra generación toma nota. Ahora, déjame darte una postal que se volvió viral sin gritos. Una señora de unos 50 y tantos, con su nieta de la mano, entrando a un concierto de Kazu. No iban vestidas de lentejuelas, no llevaban cartel luminoso, traían su ilusión colgada en los ojos. La señora le decía a la niña, vas a ver qué bonito canta la muchacha, y además, ¿ya viste el brazalete? Eso nos une, mi reina. Alguien las grabó de lejos, sin invadir. El video se compartió miles de veces porque tenía todo, música, ternura, símbolos y generaciones encontrándose. Eso es lo que está logrando esta historia, que abuelas y nietas compartan un lenguaje. Y eso, comadre, a mí me hace sonreír con ganas de abrazar a medio mundo. De este lado, el potrillo sigue en la sintonía de caballero. No hay exceso de discursos, no hay gira de medios para repasar lo mismo 1000 veces. Hay apariciones puntuales, palabras justas, presencia que no satura. Esa medida suya también enseña. Porque no se trata de hacer marketing con el gesto, se trata de que el gesto hable por sí mismo. Y ha hablado. Por eso no me sorprendería que pronto lo viéramos cruzarse en algún escenario con Kazu, quizá una sorpresa discreta, quizá una canción con mariachi bien puesta para sellar el abrazo entre culturas. A la gente le encantaría, no por fanservice, sino porque terminaría de escribir en el aire esa frase que ya se siente, bienvenidos los que vienen a sumar. Y mientras el pueblo disfruta la novela con capítulos de emoción y ternura, en los pasillos del medio se respira otra enseñanza. Si el apellido es grande, sé más grande tú. Si el foco te busca, usa la luz para iluminar a alguien más. Eso lo están viendo los artistas jóvenes, los managers, los promotores. Y mira, uno esperaría que siempre hubiera sido así, pero ya sabemos que no. Por eso cuando sucede, hay que subrayarlo. Retumba polémica existe para eso también, no solo para señalar donde hay pique, sino para celebrar cuando hay altura. Cierro esta parte con algo que quizá te remueva un poquito, porque a mí me removió. Una madrugada, revisando comentarios, me topé con una mujer que escribía, soy mexicana viviendo en Buenos Aires desde hace 15 años. He sentido a veces que mi acento me deja afuera, que mis expresiones no se entienden, que soy de aquí y de allá. Ver esas dos banderas entrelazadas en la muñeca de una artista a la que admiro me hizo llorar. Me recordó que se puede pertenecer a dos lugares a la vez sin ser menos en ninguno. Yo leí eso y dije, ya está, eso explica por qué nos tocó tanto. El gesto no fue solo para Kazu,
fue para todas las personas que alguna vez se han sentido con el corazón partido entre dos tierras. Y México, que es un país de abrazos, respondió con el abrazo más bonito que sabe dar, el del aplauso y la complicidad. Sigue pegadita, comadre, porque lo que falta por contarte encaja las piezas que quedan, cómo se movieron las voces del gremio tras bambalinas, qué decisiones íntimas llevaron a Camila a hablar cuando habló, qué síntoma de cambio podría estar germinando del lado de los Aguilar si deciden, por fin, entrarle a la humildad, y qué sorpresas podrían aparecer en los próximos escenarios donde se cruce esta historia que nos tiene a todas con el corazoncito latiendo fuerte. Aquí en Retumba Polémica, te lo voy a seguir dando tal cual, con jerga nuestra, con cariño, con memoria, sin veneno innecesario, pero con la claridad que da la experiencia. Porque si algo nos ha enseñado este novelón de la vida real es que la clase no se grita, se nota. Y cuando se nota, no hay algoritmo que la detenga. Al final, la clase y la congruencia hablan solas. Alejandro suma, Casu brilla y el público premia la generosidad. Lo demás, puro ruido. Si te gustó este chisme bien servido, comparte este episodio y quédate en Retumba Polémica. Síguenos, deja tu comentario y activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo. Aquí el mitote se cuenta derecho y calientito.